Bueno, entramos ahora al tema de aproximación de funciones. Entonces, ¿en qué contexto aparecen este tipo de problema matemático? Bueno, sucede que en cualquier sistema, en principio físico, lo que solemos buscar es cuáles son las relaciones que pensamos que son continuas entre las solicitaciones, es decir, las causas, las que de alguna manera actúan sobre ese sistema, y la respuesta o los efectos, digamos, que se observan en ese sistema. Eso es lo que buscamos en general. Y entonces aquí los primeros los podemos decir que son las variables independientes de nuestra función, y finalmente las funciones me generan lo que podríamos llamar las variables dependientes. Ahora, lo que sucede en la práctica, que para construir esas relaciones, esas funciones, uno dispone de información que no es continua, sino que es discreta, que no es totalmente certera, sino que viene con incertidumbres, y que por otro lado puede estar contaminada por algunas solicitaciones de tipo estocástico, es decir, que no vamos a tener bajo control. Lo que estamos buscando nosotros es una relación entre solicitaciones que podemos definir, digamos. En cambio, en la práctica lo que sucede es que puede haber algunas otras solicitaciones de tipo estocástico que de alguna manera, podríamos decir, ensucian esa señal. Entonces, el tema de la incertidumbre viene de alguna manera impreso a través de lo que son los errores de entrada, como lo hemos llamado, los errores en los datos. Y bueno, y para eso ya hemos venido desarrollando herramientas de análisis. Ahora, lo que nos queda por ver es cómo lidiar con el tema de que la información es discreta y eventualmente que venga contaminada por solicitaciones estocásticas, y de alguna manera ese es el tema que vamos a desarrollar. El problema base con el que vamos a tratar es el más simple que podemos plantear, que siempre es conveniente partir del problema más simple y luego complejizarlo, que es buscar una función de una variable independiente. Es decir, tenemos una variable independiente y una dependiente. Vamos a hacer un pasaje a través de los problemas típicos en los cuales tenemos que aplicar o llevar a cabo una aproximación de funciones. Empezamos por este problema que está ilustrado aquí, donde vemos una sucesión de puntos bastante ordenados. Obviamente generan una sucesión discreta de puntos, y lo que queremos nosotros es de alguna manera dar continuidad a esta relación que se vislumbra entre y x en un cierto intervalo que ahí está marcado entre barras verticales rojas. Y entonces lo que queremos construir de alguna manera es esa función, que es una función interpolante que pasa por todos los puntos y que nos interesa que los aproxime dentro del intervalo, de modo que fuera del intervalo pueden desviarse incluso notoriamente de lo que son los datos. Entonces este es uno de los primeros problemas que queremos resolver. Otro problema de mucho interés es el caso en el que esa sucesión de puntos ya no se ve tan ordenada, sino que más bien constituye una nube de puntos que de alguna manera están mostrando que hay alguna componente estocástica, es decir, que X no puede explicar Y al 100%. Y entonces
lo que queremos hacer nosotros es construir una relación que de alguna manera refleje la tendencia, o más precisamente lo que queremos hacer es filtrar ese ruido, entre comillas, que vemos en la señal. Y entonces esto es el caso prototípico de lo que se llama ajustar una función a una nube de puntos. Un tercer caso de interés surge de cuando tenemos una función igual f de x, que acá la hemos representado como una línea roja continua, pero la función quizá tiene una cierta complejidad que luego implicará, por ejemplo, que para su cálculo necesitamos mucho tiempo de máquina. Entonces lo que queremos hacer nosotros es, dentro de un intervalo de interés, nuevamente marcado entre barras verticales rojas, aproximarla por otra función continua, posiblemente o muy posiblemente de una estructura mucho más simple, que la que llamamos f asterisco de x. Y entonces, de alguna manera, es reemplazar una función continua por otra dentro de ese intervalo. Y esto es lo que se llama interpolación sobre el intervalo de una función continua, para lo cual adelantamos que de todos modos en su construcción no nos va a quedar más remedio que hacer un muestreo de esta función continua y construir una serie discreta de puntos para construir la función aproximante. Un cuarto problema, menos frecuente pero interesante, es una variante del que acabamos de ver, es decir, tenemos una función continua igual a f de x que queremos aproximar por una más simple dentro de un intervalo especificado, pero a su vez queremos que esa función de aproximación sea lo más simple posible, por lo cual en lugar de efectuar una interpolación que requiere de alguna manera apalancarnos sobre mucha información de la función original, es decir, haciendo un muestreo muy importante y haciendo pasar la función aproximante por todos esos puntos, aquí lo que hacemos es tratar de plantear una función aproximante lo más simple posible y simplemente hacer un ajuste por esos puntos muestreados. Entonces aquí la idea es simplemente tratar de lograr una función de ajuste simple, es decir, una función aproximante mucho más simple que la que obtendríamos por interpolación. Bueno, dentro de las posibilidades, de distintas posibilidades de aproximación, vamos a elegir lo que se llama la aproximación lineal, que tiene una estructura relativamente simple y sin embargo puede efectuar tareas sumamente complejas. Porque acá de lo que se trata en realidad es que la función aproximante, que llamamos f asterisco de x, es una combinación lineal de una base de funciones que en principio es arbitraria, digamos, o en la práctica quizás podría ser ajustada a características que tiene el problema que estamos resolviendo. Pero en principio pueden ser obviamente funciones no lineales, y lo van a ser, de hecho, muchas de ellas, funciones no lineales, de modo que no estamos haciendo una aproximación de una función lineal, sino que lo que estamos haciendo es lo que se llama aproximación lineal, que es una superposición lineal de funciones arbitrarias. Fíjense que la hemos expresado entonces como una sumatoria de AJ por FJ, entonces los FJ son esas funciones de base, y forman una base en principio, con J igual 0 en principio hasta infinito, y simplemente que nosotros obviamente hacemos un truncamiento en algún valor m, que me da de alguna manera es una medida del orden de la aproximación que vamos a hacer. Y las incógnitas son simplemente los coeficientes
A sub j. Eso es lo que hay que determinar para tener la función aproximante. Entonces, ¿cómo podemos plantear el problema de interpolación? Bueno, en principio está la información que nos dan, una sucesión de puntos, ya sea que nos la dan directamente o que hacemos el muestreo sobre la función continua, tal como lo hemos dicho. Entonces, como datos de entrada, podemos pensar que tenemos esa sucesión xi y sub i que con el índice i lo movemos entre 0 y n. N más 1 es la cantidad de puntos. Y esos i sub i nosotros pensamos que de alguna manera deberían representar la f de xi, la relación funcional que estamos buscando. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos de la aproximación lineal, cada uno de los i sub i va a tener que ser igual a la función aproximante, que es esta aproximación lineal, ¿no es cierto?, con lo phi sub j calculado en los puntos xi. Es decir, esta sería la condición de interpolación, justamente que la función aproximante en cada uno de estos nodos xi valga el valor i sub i de origen. Entonces aquí obviamente vamos a tener que tomar m, es decir, la cantidad, fíjense, la cantidad de funciones de base, la tenemos que tomar igual a la cantidad de puntos, de modo de tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Específicamente vamos a tener n más 1 ecuaciones y n más 1 incógnitas. Ahora vamos a ver cómo sería el planteo para el problema del ajuste. Bueno, en principio podemos pensar que formalmente tenemos datos de entrada en formato similar, es decir, una sucesión de puntos xi sub i, donde que ya provienen de algo discreto o la hemos obtenido muestreando la función continua. Ahora, siendo un problema de ajuste, m va a ser menor que n, es decir, la cantidad de funciones de base va a ser menor que la cantidad de puntos, que justamente esta es la condición para que estemos incorporando un filtro, es decir, que estemos filtrando la componente estocástica. Ahora, siendo m menor que n, entonces el problema me queda sobredeterminado, porque entonces tendría más datos que incógnitas. Entonces, lo que nos está mostrando esto es de que tenemos que trabajar un poco más este tema del ajuste. Necesitamos algún criterio todavía adicional para ver cómo llegar a construir esta función de ajuste. Entonces eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase.